Y luego pues generan interés, pero eso, bueno, eso espero que lo tengáis. Vale, las variables en Python en principio hay tres tipos, ¿de acuerdo? Hay tres tipos básicos que son entero, decimal y float. Estas variables se declaran con un nombre de variable, un igual y el dato que queremos darle a la variable. En este caso, por ejemplo, variable igual 1. Eso hace que el 1 se guarde en la variable y es un entero. 1 punto sería un decimal y se le metería otra vez a la variable. Si lo pones con comillas y pones una frase, una letra, un número, lo que sea, se declara como un string, que es una cadena de caracteres. Entonces, también se pueden declarar de esta forma, que esto no lo hagáis porque es un poco lío si al principio, que básicamente separas por comas varias variables y lo pones la asignación. Esto, por ejemplo, var1 valdría 1, var2 valdría 2 y var3 valdría 3. Entonces, vamos a hacer el ejercicio 1, que es declarar un par de variables. Quiero que, para que estéis activos y vayáis comprobando. Yo, por ejemplo, en la diapositiva he puesto var en todas las variables porque se pueden reutilizar en Python, no hay problema con los tipos de datos ni nada. Así que, pues, por ejemplo, vamos a crear una variable que se llame var y vamos a asignarle 3, por ejemplo, ¿no? Vamos a asignar también una de cada tipo de datos, o sea, float, entero y string. Vamos a hacer var float igual punto y un string. Vale. Cuando tengáis ya todas las tres variables puestas, recordar nombre de variable, un igual y el valor que queréis que tenga la variable. Cuando las tengáis, pulsáis en execute. Aquí arriba. Y vale. Vale, esto, Python es sensible a las tabulaciones, entonces tened cuidado con eso. Que tiene que estar en la primera línea, en lo que es aquí. Si está un poco más para la derecha, os va a dar error. Entonces, veis que ahora mismo no me ha dado ningún fallo y se ha impreso Hello World, pero bueno, eso... ¿Se ve borroso? Ah, ¿lo veis borroso desde el Meet? Puedo hacerlo más grande, a ver. ¿Así lo veis mejor? ¿Está bien ahora? Vale, vale, es que como han dicho que... Vale. Bueno. ¿Os ha dado error alguno? Ah, bueno, el Hello World te lo ha impreso, pero no te hace nada. Claro, es simplemente porque la hemos declarado y no estamos haciendo nada con esa variable aún. Ahora mismo, ahora mismo es para precisamente por el tema de los nombres y todo eso. Bueno, podéis imprimir las variables con print, por si queréis ver si se han declarado bien. Ponéis aquí, en vez de print hello world, pues lo cambiáis y ponéis var, por ejemplo. Y eso debería imprimir 3. Si ponéis var string, imprimiría hola. Esto, lo del print lo voy a explicar más adelante, pero ahora lo básico es que podéis imprimir variables y números, letras... Podéis imprimir lo que queráis por ahí. El nombre de la variable, tener cuidado que si aquí ponéis bar float y aquí ponéis bar float, os va a dar error, porque no está declarado. Bueno, ¿todo bien con esto? Ok, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. A ver.
Los nombres de las variables. Esto es lo que estaba diciendo, que esperaba que alguno declarase una variable con un nombre raro, pero supongo que habréis copiado directamente var. Pero básicamente, en Python, las variables no pueden empezar por números. No pueden contener guiones, ni otro carácter que no sea guión bajo. Y no pueden tener espacio, ¿de acuerdo? Entonces, pueden ser como queráis las variables mientras que sigan esas normas. Aquí, por ejemplo, mi var es todo minúscula. Aquí mi var está separado con un guión bajo. Aquí guión bajo mi, guión bajo var, mi var y como queráis. Realmente, mientras que sigamos las normas que he dicho, en plan de que no pueden empezar por números, no pueden contener cosas que no sean guiones bajos. Y espacios, pues, por supuesto que no. Entonces, vamos a declarar un par de variables que den error para ver lo que ocurre. Que básicamente, si aquí pongo un espacio, por ejemplo, y aquí pongo un 2, veis que pone sintaxis inválida. ¿De acuerdo? Porque no vale que esté separado eso. Si ahora, para que en vez de detectarme ese error, que quiero que me detecte el otro, ahora, por ejemplo, me dice que la sintaxis inválida es esta de aquí, porque empieza por 2. Esto, si queréis ir probando con los nombres o algo, mientras que voy explicando. Vale. También tenéis que tener en cuenta que las variables tienen mayúsculas y minúsculas. Entonces, estas tres, por ejemplo, son distintas. Porque no es lo mismo var todo en minúsculas. ¿Vemos lento? ¿De acuerdo? ¿Estáis Perdón, que estoy un poco... aquí, por ejemplo, las variables, estas tres serían distintas. Entonces, si tú quisieses acceder a var y escribes var con mayúscula, no te dejaría, te daría error. Entonces, por ejemplo, vamos a probarlo. Aquí tengo var con minúscula. Intento imprimir var con mayúscula y da error porque var con mayúscula no está declarada en ningún sitio. Entonces, todo sería cambiar aquí, por ejemplo, aquí arriba y ponerlo con mayúscula y el error se estaría solucionando. Esto es simplemente para que tengáis cuidado con los nombres de variables y con todo. Okay. Vale. Recordáis que he dicho tres tipos de datos, que son enteros, float y string. Los enteros básicamente se pueden declarar con el nombre de variable igual y el valor que queréis darle. También pueden ser negativos. Aquí, por ejemplo, que es menos 5. Y en cambio los float necesitan un punto decimal o un guión a la derecha. Entonces, por ejemplo, aquí esto valdría 10.000, aquí valdría menos 5.5 y aquí también es otra forma de declarar los floats, que es en exponente de base 10. ¿Habéis dado eso en matemáticas? Vale, pues entonces esto, ¿qué número es esto? Ok. ¿Y eso es? 150. Vale, entonces vamos a declarar yo que sé, un float, por ejemplo, con la base de exponente. Por ejemplo, vamos a poner exponente 2 y eso debería dar 340. Eso, hacer la prueba si queréis, que si os da error de sintaxis o algo, es muy fácil que dé error de sintaxis de vez en cuando, ¿eh? Vale. ¿Para qué queremos estos números? Pues básicamente para usarlos, ¿no? Entonces, se pueden sumar, restar, multiplicar, dividir. También acepta combinaciones, por ejemplo aquí, que siguen el orden normal de las operaciones. Por ejemplo aquí sería primero la multiplicación, luego la división, ahora sí que va, y luego pues ya la suma y la resta. Entonces, vamos a multiplicar dos variables, el ejercicio 3, vamos a multiplicar dos variables, en este caso var y float, por ejemplo, y la vamos a guardar en una tercera que se llame producto.
Recordar que para multiplicar se usa el asterisco este de aquí. Bueno, recordar, no lo he explicado tampoco. Madre mía. Var 100 var floor. Ah, lo que os he dicho antes de las mayúsculas, por ejemplo, aquí me he confundido. Vale. Vamos a imprimirlo por pantalla para ver que se ha hecho bien la multiplicación. Ok. ¿Veis como aquí, por ejemplo, se ha multiplicado? Lo hemos guardado en producto y lo hemos impreso. Entonces, 340 por 3, pues 1020. Como te permiso, me voy a quitar un poco la sudadera. Tengo calor. Ahí. Y mientras tanto, Python, las potencias. En este caso, en vez de poner un solo asterisco, si pones dos asteriscos, se hace una potencia. En este caso, 4 asterisco asterisco 2 es igual a 4 elevado a 2. Todo esto ir probándolo si queréis, mientras yo voy explicando, y poner, yo que sé, potencia igual lo mismo que hay aquí, por ejemplo. Y eso siempre os recomiendo que vayáis imprimiendo las variables, en plan con el print, para saber si lo habéis hecho bien o no. Y va a ser, al fin y al cabo, pues, el print va a ser una herramienta que vamos a usar mucho. Y vais a usar vosotros también, si hacéis Python o cualquier otro lenguaje. Bueno. ¿Veis? Por ejemplo, 4 asterisco asterisco 2 te imprime 16. Vale. Aparte de las operaciones básicas, que son suma con más, resta con menos, asterisco para la multiplicación, guión para división y la potencia, también están los módulos. ¿Lo habéis dado los módulos en matemáticas? Básicamente es una división normal y corriente, pero en vez de interesarte el cociente, te interesa el resto. Por ejemplo, 15 módulo 2 es 15 entre 2. ¿Qué te queda? Te queda un 1 de resto. Entonces, aquí esto valdría 1. Esto se usa, pues, por ejemplo, aquí, que es para saber si un número es divisible entre 7. Para saberlo, tendría que dar eso 0. Y para saber si es par, pues lo mismo, valdría 0. Se usan para las cosas, pero por ahora con eso vamos bien. Vamos a hacer el 4, que es el resto si divides 1398 entre 11. Y vamos a guardarle una variable e imprimirlo. En este caso, pues vamos a poner el resto igual 1398. Módulo es con el por ciento, ¿vale? Entonces ponéis entre 11 y vamos a imprimirlo. Print resto. Veis que el resto es 1. Si cambiamos, en vez de 1398 y lo cambiamos por 11, o 22, por ejemplo, el resto es 0, porque la división es exacta. Esto, como digo, tiene su uso, aparte de saber solamente si es divisible o no, pero ya lo veréis más adelante. También están, también tener en cuenta que las divisiones dependen mucho si las queréis con decimales o no. En Python, si dividís
dos enteros, el resultado lo trunca. Corta lo que hay decimal y le da igual totalmente. En cambio, si lo que dividís es un float por un int por un float, dos float, o aquí por ejemplo, esto ahora lo explicaré, que básicamente convertimos 7 a float antes de dividirlo. En este caso, aquí por ejemplo, 7 puntos dividido entre 2. O sea, 7 con decimales dividido entre 2, pues da 3,5. Si en cambio es 7 entre 2 directamente, corta el 0,5 y se olvida de él. ¿Esto es algún ejercicio? Ah, bueno. Pues bueno, si esto si queréis probarlo, ir poniendo un float en alguno de los lados. Esto, olvidaros de él, que esto ahora lo explicaré. Y básicamente, estos son los tipos de operaciones que puedes hacer con números. Vale. Ah, bueno, espérate. Vale. También voy a explicar una cosa antes de pasar a los strings, que es este símbolo de aquí, que es el almohadilla de toda la vida. Esta almohadilla en Python sirve para poner comentarios. Esos comentarios no forman parte del código y solamente es para nosotros leerlo. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí, ya de primeras, el comentario que hay arriba es hola mundo. Este comentario podemos poner lo que queramos. Esto, ejercicios del taller de Python. Y eso, cuando se ejecute el código, a la máquina le da igual. Esto pues es útil para saber para qué sirve cada variable, ¿no? Aquí, por ejemplo, ponemos almacena el resto de una división. Y de esa forma, pues cuando leamos otra vez el código dentro de un par de meses o cuando sea, vamos a saber lo que hace esta variable, que almacenó el resto de la división. Vale, ahora añadir algún comentario donde queráis para ir probando. Se pueden añadir en donde queráis realmente. Podéis añadirlo seguido de la línea o en una línea aparte. A ver. Y daría igual. Al programa eso no le importa. Vale, ¿alguno se ha perdido o algo? Todo bien, por ahora. Vale. El siguiente tipo de datos, aparte de los enteros y los floats, son los strings, que son pues, cadenas de caracteres. Estos strings se declaran con las dobles comillas o con las comillas y básicamente eso serían frases. Serían frases, pero también podemos guardar números o lo que queramos, siempre y cuando queramos que se guarde como un carácter. También hay otra forma de declararlo que es con triple comilla, que te serviría para poner un string en varias líneas. Vamos a declarar un par para hacer la prueba. Aquí, por ejemplo, ya tenemos uno, que me lo voy a bajar para aquí abajo. Y pues, le ponemos... Hola, por ejemplo, ya está con las dobles comillas. Pues le ponemos una sola comilla para probar. Si no le ponemos comillas, no lo va a detectar como un string y va a dar error. Va a pensar que eso es una variable. Va a pensar que esto es una variable que hemos declarado antes que se llame hola y, como veis, aparece un error. Ah, vale, no. No aparece el error aparece el error aquí. Aquí. ¿Lo veis? Piensa que hola es una variable y dice que no está definida, porque no lo hemos declarado en ningún lado. Entonces, como queremos que sea un string, le vamos a poner comillas. Y vamos a ejecutarlo. Ahora veis que no ha dado ningún error y si quisiese imprimir luego eso, pues simplemente... Básicamente, pues...
luego, pues, como hemos visto, con dobles comillas y con comillas. Luego, si queremos una frase muy larga, pues ponemos triple comilla y, como veis, también detecta la parte de abajo. Aquí, por ejemplo, lo imprimiría con el salto de línea que hay aquí. Esto, pues, si queremos guardar un párrafo de un libro o cualquier cosa, pues nos puede servir con las triples comillas. Tenéis que tener en cuenta que Python es un lenguaje que está en inglés y todos los caracteres que se usan, por lo general, son en inglés. Y en Python 2, que es el que estamos usando ahora mismo, hay que poner el tipo de codificación si queremos usar tildes. Si aquí, por ejemplo, veis que aquí no he puesto ninguna tilde, que también va con tilde, obviamente, porque si no, daría error. Si ahora pongo aquí hola, por ejemplo, va a salir que ese carácter, el A con mayúscula, no está permitido, ¿de acuerdo? Para eso, esto se arregla usando esta cadena de código que hay aquí, que es la almohadilla para comentario, menos, % menos, coding, UTF, -8, y luego espacio. Bueno, el código lo tenéis ahí. Copiarlo y ponerlo arriba por si queréis usar tildes, para que no haya error ni nada. ¿Se ve bien o...? No se ve bien, ¿no? Lo puedo poner aquí. -8, menos % menos. Vale. ¿Ahí lo ven mejor que en la diapositiva? El coding UTF-8. Veis que ahora, como lo he añadido, con añadir solamente esto, ya no me da error la tilde. Entonces, esto no solamente funciona con las tildes, también con las señas y más caracteres especiales que no están incluidos en la codificación de Python básica. ¿Hay algún ejercicio que me haya saltado? Vale. También tengo que deciros que los strings también pueden guardar variables. Y pueden guardar variables de otro tipo de datos. Entonces, por ejemplo, varString queremos que guarde var normal, que esto recordad que era un entero que lo tenemos aquí arriba. Entonces, si le ponemos var directamente, va a guardar el 3 y, bueno, en este caso lo va a guardar normal. O sea, lo va a guardar como si fuese un entero. Esto ha sido una prueba muy mala. Vamos a convertirlo en string. Y ahora, esto es lo que he dicho antes que olvidaseis del float. Esto sirve para convertir entre tipos de datos, ¿de acuerdo? Si ponéis, en vez de string ponéis str, ponéis float, este entero de aquí se convertiría en float. En este caso lo hemos convertido en string, para guardarlo en varString. Esto creo que no lo he dicho antes, pero tened cuidado si vais a reutilizar variables o si queréis que una variable siempre sea entero, siempre sea float o siempre sea string, que en Python es un lenguaje no tipificado, entonces no hace falta poner el tipo de datos. En otros lenguajes, por ejemplo, aquí pondríamos un string para indicar que esta variable va a ser un string y siempre va a ser un string. O aquí pondríamos int antes de empezar. Entonces, en Python eso no lo tiene. Eso tiene sus lados buenos y sus lados malos. Pero básicamente que si ahora aquí le pongo hola y quiero que sea un string y quiero que valga hola, como la variable se puede reutilizar y ahora pongo aquí var string igual 3, lo que va a hacer esto va a ser, va a
convertir string en entero. O sea, ya va a dejar de ser un string como tal, va a dejar de contener hola y lo va a volver un entero. Tened cuidado con eso. Ahora mismo las cosas que vamos a estar haciendo no hay problema, pero cuando tenéis un código muy largo y a lo mejor reutilizáis variables, a lo mejor cambiáis cosas, es algo que tener en cuenta. Uf. De verdad iba muy rápido porque queda media hora y llevo llevo 7 diapositivas. Bueno, en Python y en otros lenguajes también, no solamente en él, se pueden sumar dos cadenas usando el signo más. Eso se llama concatenación. Básicamente, tú tienes una cadena aquí y le sumas la otra. Es como, ¡pum!, la otra va seguida. Aquí, por ejemplo, ponemos poner una variable que ponga hola y sumadle vuestro nombre. Y eso imprimirlo por pantalla, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí, hola, Daniel, que es mi nombre, por cierto. Bueno, con mayúsculas. No vaya a ser que ofendamos a alguna profesora de lengua por no poner mayúsculas, que eso me pasaba mucho. Y bueno, entonces ahora esto le ha sumado aquí Daniel, se lo ha metido a hola como pegado con superglue y como veis, al imprimirlo aparece hola Daniel o hola vuestro nombre. Esto también sirve, como pone aquí, también sirve con variables. Aquí, por ejemplo, he reutilizado la misma variable y se le ha sumado de golpe, ¿no? Vamos a probarlo y hola Daniel y vamos a sumarle ¿qué tal estás? Por ejemplo, ¿no? Vamos a poner la misma variable. Vale. Aquí, por ejemplo, como he dicho, hemos reutilizado la variable string y le hemos sumado ¿qué tal? Entonces, sería hola Daniel, esto se guarda y al usarlo aquí, aquí está, hola Daniel, ¿qué tal? Básicamente, para que sepáis que se pueden sumar no solamente strings, sino que se pueden sumar también otras variables. También le podemos sumar, en vez de string, le podemos sumar enteros y float. Bueno, siempre y cuando lo convirtamos, ¿vale? Siempre se me olvida que eso ya lo explicaré en un par de diapositivas. Por ejemplo, aquí le he sumado un entero convertido a string, ¿de acuerdo? Siempre hay que convertirlo, pero eso ya lo veréis. Var que es entero, lo convierto en string y se lo sumo. Entonces sale, hola, ¿qué tal? 3. Bueno, lo cambio de aquí. Ok. Lo que decía, ojo con los tipos de datos. Yo antes he intentado sumarle un entero y me ha dado error. Si en vez de tener aquí el str le sumo el entero directamente, me da un error y cuando no estáis muy acostumbrados veis un error y se os va el santo a la cabeza. Y decís, madre mía, ¿qué me ha pasado aquí? Que le he liado, va a explotar el ordenador y todo eso. Que a mí me ha pasado, que de repente me da un error y no sé dónde y... Ok. ¿Todo bien, chicos? ¿Lo seguí? A ver. Bueno, aquí están las conversiones, lo que estaba diciendo antes. Que para convertir un tipo de dato se usa el tipo de dato, por ejemplo aquí en int, y el nombre de la variable, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos string y le estamos sumando, como he dicho antes, el entero, ¿de acuerdo? Otros lenguajes tienen una cosa rara, por ejemplo Java, que si tú quieres sumar 2 más 2 y se lo sumas y uno de los dos tiene unas comillas, no te da 4, te da pues 22. Y si en cambio le quieres restar y le pones 22 menos 2,
en vez de quitarte uno de los 12, te sale 20. Aquí en Python, lo bueno que tiene es que no ocurre, pero porque siempre hay que convertir las variables. Entonces, aquí por ejemplo, esto da 11. Bueno, si no me creéis, copiar este código y os lo copio yo si queréis y lo comprobamos. Pero básicamente aquí tenemos un entero que es 1, lo string es 1 y le sumamos el entero convertido en string. Entonces aquí lo que tienes es 11 guardado, pero guardado como un string, tened cuidado con eso. Luego vamos a querer convertirlo otra vez vamos a quererlo convertir otra vez en entero. Así que convertimos string en int y le sumamos el entero. ¿Qué daría aquí, chicos? ¿Alguien lo sabe? Más 1, que eso en este caso es 12. Ok, entonces veo que me estáis siguiendo. El type x puede ser el nombre de cualquier variable, sirve para saber qué tipo de dato tiene. Esto, pues ahora mismo que no estamos haciendo una cosa muy loca, a lo mejor no nos sirve, pero si queremos comprobar qué tipo de dato tiene varString, aquí ponemos type, abrimos corchetes, cerramos corchetes, y va a salir, por ejemplo, aquí, el tipo es str, o string. Sí, no, es porque como Python es un poco es dinámico, si quieres comprobar que, por ejemplo, aquí meterle un comprobador de que esto tiene que ser sí o sí string. Si no es string, no hacen nada y te ves. Eso lo vemos más adelante con los comparadores. Si da tiempo, porque a este paso... bueno, también hay otros tipos de conversiones. Aquí he puesto 3, pero hay un par más. También está hexadecimal, carácter y un par más. Que en este caso, por ejemplo, en vez de int normal y corriente, ponemos int, la variable y la base. Esto lo que hace es ponerlo en la base que queramos. Si, por ejemplo, ponemos aquí el varString, bueno, ¿reutilizamos variables o creo otra nueva? Bueno, pues le ponemos que es pues 10, ¿no? Si queremos convertirlo en un entero en base 2, por ejemplo, bueno, en base 2, sí, bueno, lo mismo. Lo escribimos de esta forma, lo separamos con una coma y ponemos un 2, que sería la base en la que queremos. Ah, vale, bueno, es al revés, de acuerdo, no es convertir esto a una base, sino que es esto, por ejemplo, 1, 0, que en binario es 2, pues entonces se imprime 2. Eso, me he equivocado yo, perdón. Y eso, podéis convertirlo entre base y base y lo que dé. También podemos convertirlo a float, que eso ya lo habéis visto antes en una diapositiva anterior. Y podemos, con el ort, bueno, un solo carácter a número, que no me acuerdo exactamente. Porque eso yo no lo he usado nunca. No me acuerdo si es el número a carácter o al revés, pero eso no os preocupéis por eso. Vamos a... ¿Tengo aquí alguno? Ok. La siguiente diapositiva creo que sí, vale. Aquí hay un par de ejercicios con esta diapositiva, así que voy a intentar explicarlo bien. Podemos acceder a las letras individuales de un string, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí veis que el string Python tiene 6 letras. Para acceder a esas variables, para acceder a esas letras, aquí está el número que empieza por 0, ¿de acuerdo? Son 6 letras, pues empieza 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Imaginaos pues que es una lista y empieza por el 0. El primer elemento de la lista es la P y luego la Y, todo. Entonces, por ejemplo, aquí, la variable h
guarda la tercera línea, o sea, bueno, perdón, me estoy adelantando. Para acceder a esos tipos de datos pones el string o la variable que queráis, por ejemplo aquí hemos puesto var, y entre corchetes ponéis el número de la letra a la que queréis acceder. Entonces aquí, como he dicho, la h guarda la tercera posición de Python. La tercera pues es 0, 1, 2 y 3, pues guarda la h. ¿De acuerdo? Vamos a probadlo vosotros con el ejercicio 8, que es declarar una variable color que contenga pues, el color que queráis. No tiene por qué ser el favorito o el que os dé más rabia. Vamos a poner color y vamos... A mí me gusta mucho el verde, entonces pues vamos a poner verde. Y he puesto que es la tercera en los ejercicios, que queremos que guarde la tercera letra. Entonces, tercera letra. ¿Cómo se accedía a eso? Ok. Bueno, técnicamente si es la tercera, técnicamente sería la posición 2. Recordad 0, 1, 2, la tercera. Eso, tened cuidado con eso porque suele pasar cuando trabajáis de esta forma. Vamos a imprimirla por pantalla. Y la tercera letra de verde es la R, en este caso. Eso está bien, ¿no? Supongo que sí, 1, 2, 3. Siempre creeros lo que os sale en el compilador. Y si sale algo muy raro... en fin. Vale, sí, podemos guardar, como he visto, un string y luego hacer la posición de memoria, o directamente desde el string, directamente desde el S. Hay muchas operaciones que se pueden hacer con los strings, ¿de acuerdo? Las tres que he puesto aquí son las tres que a lo mejor vais a usar más en tema de bucles y condicionales, que son len, lower y upper. Lower sirve para ponerlo todo en minúsculas, ¿de acuerdo? Len sirve para saber la longitud de ese string, ¿de acuerdo? Si tenéis verde, pues daría la longitud 6. 5, perdón. ¿Cómo que 6? Verde, sí, 5. Y luego upper sirve para ponerlo todo en mayúsculas. La forma de usarlo, len, por ejemplo, solamente tiene esta, que es len y entre paréntesis la variable. Lower puedes poner variable.lower, que en este caso llamas a eso desde var, desde la variable, o str.lower, que en este caso pues llamáis desde string. Y luego con upper igual, con upper tenéis var.upper y str.upper. Tengo por aquí, vale, sí, vamos a hacer el 9 y el 10, ¿vale? El 9 y el 10, que espero que lo estéis mirando por ahí. Vale, vamos a imprimir por pantalla la longitud de la variable color, ¿de acuerdo? ¿Alguien se atreve a decirme que... Ok. Print. Ok. Perfecto. Que ya sé que voy un poco rápido y tal, pero es lo que digo. Si queréis que vaya más lento o que explique otra cosa 2 veces, yo encantado. Vale. Ahora eso es el ejercicio 9. El ejercicio 10 es imprimirlo en mayúsculas y en minúsculas. En este caso, imprimirlo en minúsculas no tiene mucho sentido porque ya lo está. Así que vamos a ponerle una mayúscula. ¿Alguien se atreve? Vamos a esperar. Vale. Yo pongo var en la diapositiva. Es color, ¿vale? Var, cada vez que lo ponga, tened en cuenta que es el nombre de la variable, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo,
Es len var, len y el nombre de la variable. Eso, que lo digo porque puede llevar a confusión como lo que ha ocurrido ahí, pero si es color.lower. Entonces aquí, que yo tenía verde empezando con mayúscula, me la he impreso solamente en minúsculas. Y luego el upper que es igual al... Ok. Veo que bueno, no voy a estar aquí hablando solo. Eso está guay. Vale. Luego los booleanos son otro tipo de dato básico. Que los booleanos... Un poco más lento, ¿de acuerdo? Vale. Los... Perdón. Los booleanos básicamente almacenan o true, verdadero, o false, falso. Almacenan esos dos tipos. Son... Para escribirlo, true va con mayúscula y false también. Y ahora decís, pues, ¿para qué me sirve eso? Son muy útiles. Porque para hacer comprobaciones, que ya no se iba a dar tiempo, son muy útiles. No voy a explicar nada más, porque realmente tampoco le tenemos mucho uso, pero sí que voy a explicar las listas. Las listas, en este caso, por ejemplo, esta de aquí es muy parecido a lo de acceder a la posición de memoria al string, ¿de acuerdo? Las listas son, como bien dice su nombre, un número de cosas en fila. Aquí, por ejemplo, tenemos A, B y C. En este caso, no es como un string que si imprimimos lista aparezca ABC. Bueno, aparece ABC, pero aparece de otra forma. Y el tamaño de esta lista, por ejemplo, es 3, que sería 0, 1 y 2. Y igual, se pueden acceder a memoria, o sea, se pueden acceder a la memoria de esa lista usando el índice. Entonces aquí A está en el 0, B en el 1 y C en el 2. En cambio, si ponemos el 3, daría error. ¿De acuerdo? Tened mucho cuidado con eso, porque esta lista es de tamaño 3 y solo tiene hasta el 2. Cuenta el 0, cuenta siempre eso en todos los lenguajes empieza desde el 0. Bueno, en casi todo empieza desde el 0. ¿Tengo algún ejercicio con las listas? Creo que no. Pues entonces seguimos para adelante. Luego, aparte de las variables, otro elemento esencial de la programación en todos los lenguajes, y en Python pues también, es la entrada y salida, ¿de acuerdo? La salida ya la hemos visto, que es con print, que, bueno, la hemos estado usando, así que podemos hacer los ejercicios ya. Básicamente, pues, print y lo que queréis imprimir. Y eso pues te lo pone en un lado que realmente sería en lo que es la consola. Se pueden imprimir cadenas, se pueden imprimir números, se pueden imprimir números sumados con cadenas, siempre y cuando lo convirtamos. Y esto es curioso, que si no queremos convertirlo y queremos imprimir simplemente la cadena y el número, ponemos una coma. No solamente con números y cadenas, pero con todos los tipos de datos. Si lo separamos con una coma y ponemos print, vamos a poner color, coma, y una variable aquí que haya por aquí, vamos a imprimir esta, varFloat. Aquí, como veis, las imprime las dos juntas, las imprime las dos separadas por un espacio. Y esto nos ahorra que si ahora pongo aquí un más, en vez de una coma, va a dar error. Así que la coma nos ahorra esos problemas de tener que ir convirtiendo entre tipos de datos y los líos que puede causar eso. Ok. Vale, vamos a imprimir un par de cosas para practicar, que está en el ejercicio 11. Sí, el ejercicio 11. Vamos a imprimir vuestro nombre. La codificación ya la hemos puesto, así que imprimir vuestro nombre por pantalla.
como queráis. Si queréis guardarlo primero en una variable y luego imprimirlo, o como queráis. O podéis imprimirlo directamente con las comillas. Bueno, los print sabéis usarlos ya, ¿no? Eso son de lo más básico y os va a servir de mucho. Ok. Otra cosa importante es el imprimir con formato. Que esto sirve para imprimir, como bien dice, con formato. Que funciona de la siguiente forma. Tú tienes dos cadenas, en este caso Londres e Inglaterra, y queremos imprimirlas las dos juntas, pero sin usar más, ¿de acuerdo? Queremos poner Londres está en Inglaterra, no queremos usar más. Entonces, la forma de que podemos usar, o sea, lo que podemos hacer es un %s está en %s, y eso lo que hace es, aquí está esperando una cadena, y aquí está esperando otra. Ponemos % y entre paréntesis las dos cadenas que queremos. En string 1 iría a la primera cadena aquí. String 1 iría a la primera %s y string 2 iría a la segunda %s. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo con una sola variable, porque ahora mismo es la única que tengo aquí a mano. O podemos usar los dos. Bueno, vamos a poner hola. ¿Vuestro nombre lo tenéis guardado en una variable? Pues reutilizarlo. Así no nos calentamos mucho la cabeza. Vamos a poner tu color favorito es el... Y ponemos, como veis, %s, %s. ¿De acuerdo? Aquí está esperando que le pongamos las dos strings que queremos. En este caso, como queremos el nombre y el color, pues ponemos otro %, abrimos los corchetes y ponemos nombre y color. Vale. Como veis aquí, lo que he dicho, ha cogido el nombre, que es la primera variable que le hemos puesto, y la ha metido en string, en la S aquí. Y color en la segunda. ¿Habéis hecho la prueba? ¿Alguno? ¿Ha salido bien? Nada de error ni nada, ¿no? Perfecto. ¿Qué te ha pasado? A ver si te puedo ayudar. La comilla. Sí, también una cosa que me está ocurriendo mucho es que si copiáis de la diapositiva, porque supongo que la pasaréis luego, o de los ejercicios quiero que los guardéis luego por si queréis hacerlo. Si copiáis lo que es el código, os puede dar error porque las comillas de aquí son distintas a las que hay en Google. Eso ya lo veréis si es que hacéis algo, que hay que tener cuidado con eso. Vale. Seguimos con lo del formato y no solamente sirve para strings, sirve para float, para int, para las listas creo que también. Y cada uno tiene su % y letra. Aquí, por ejemplo, %s sirve para string y %d sirve para entero. Y aquí diréis, pero si %d sirve para entero, ese 0,2, o sea, ese 0,2, ¿para qué sirve? En este caso, el 0,2 sirve para hacer un padding, sirve para rellenar. En este caso, rellena con ceros y le pone dos ceros, o sea, dos posiciones. Vamos a probar con el día de hoy, que esto ya lo tenía aquí puesto.
Entonces, de esta forma, si el día de hoy es 8, aquí le metemos día y imprimirá 0,8. Esto pues sirve en caso de tener 10, pues seguirá imprimiendo 10. Pero si tenemos, por ejemplo, 8 y no queremos poner un 0 delante, 8, porque entonces si es 10 va a ser 0,10, pues sirve el porciento 0,2. ¿Queréis probarlo o lo probamos, no? Vamos a poner día igual 8. Ah. Por ciento del 10 del 2021. Que nadie se equivoque y ponga el día de mañana o algo. Podéis poner el número que queráis realmente. Ah, bueno, claro, no le estoy pidiendo ningún día. Vale. Aquí, como veis, lo he probado sin 0,2 o 0,3 o realmente vale cualquier número. Y solamente imprime el 8, normal y corriente. Si le ponemos 0,2, le hace el padding. Pone 0,8. Y si queréis ya, pues, que se os vaya la flapa o cualquier cosa, un 0,5, un 0,8. Y le mete todos los ceros que hagan falta. Esto, aparte con las fechas, por ejemplo aquí, que queremos que sea formato 2, 2, 4, 2 del día, 2 del mes y 4 del año, pues os puede servir para muchas cosas. A lo mejor queréis imprimir un cuadrado y queréis que sea 5, 5, 5, o queréis para hacer lo que queráis, realmente, podéis hacer muchas cosas. También, si no recuerdo mal, todo esto se debería poder guardar en una variable, ¿de acuerdo? Por si ahora mismo tenemos la fecha de hoy en una variable, que ahora mismo, pues, como se la hemos metido nosotros por el código, sirve de poco. Pero si lo que quisiésemos es... quedan 5 minutos. Si lo que quisiésemos es luego usarla más adelante o cualquier cosa, pues tiene su utilidad. Vale. Esto, como no sé si os habéis dado cuenta, al entrar a la página del código, ponía print hello world y ponía un /n. Estos son los caracteres especiales, ¿de acuerdo? Las barras sirven para poner eso. Por ejemplo, una nueva línea o un retorno de carro, que es lo mismo. Se ponen con /n y /r. Esto lo que hace es, está imprimiendo y salta para la línea de abajo. Luego la tabulación con /t, por si queremos ahora mismo imprimir la fecha, print /t y queremos imprimir la fecha después de una tabulación. Vale, perdón. Más fecha. Eso, como veis, en vez de imprimirlo, lo que es aquí justo, hace una tabulación y lo imprime. Luego con /n lo que haría sería saltarse una línea y con /r lo mismo. Realmente esto realmente lo vais a usar bastante. A ver, ¿se ha petado? Vale, no. Lo vais a usar bastante, sobre todo estos tres de aquí, la nueva línea, la tabulación y el retorno de carro. Los vais a usar bastante si os ponéis a programar con Python. Pero también vais a usar estos de aquí, que no sirven para nada, sino solamente sirven para que os permita introducir eso, que son las comillas y las comillas simples, o la barra de lado. Que esto, por lo general, no os va a dejar, porque va a detectar que estáis metiendo una nueva línea. Entonces, a ver, si aquí pongo las comillas, se peta y no te va a dejar. Ah, pues, a ver, se ha puesto. O no debería dejarte, pero bueno. Si...
Básicamente, no, básicamente si queréis poner estos caracteres especiales, recordad que no hay ningún... No, no hay ninguno. Bueno, sirven para eso. Luego hay varios, hay muchos más, hay creo que son 16, pero con estos nos sirven bastante. ¿A qué hora termina esto? Digo, vale, es que... Claro, como son las 10 ya, estoy un poco... Que como son las 10 ya y tal... Bueno, bueno vale, yo lo digo... Queda bastante de diapositivas que había preparado, pero si queréis ir al recreo y tal, explico esto último y ya para otro día si queréis. Porque luego son condicionales y bucles, que son bastante importantes también. Vale. Aparte de imprimir por pantalla, se puede leer. En este caso, no se puede leer con pantalla desde este compilador, pero para esto está este fichero de aquí, que ahora os voy a explicar cómo se usa. Básicamente, para leer se usa input. El mensaje es opcional y es por si queréis que salga introduce aquí el nombre de usuario. Entonces aparece eso y espera a que el usuario escriba algo. También raw input sirve para lo mismo. La cosa es que, si no recuerdo mal, lo guarda sí o sí en un string y el input lo guarda dependiendo del tipo de dato. Aquí, como pone, no te permite introducir cosas por teclado y tenemos que usar el stdin. Vamos a intentar introducir uno y os voy a explicar un poco cómo va y ya os vais a tomar el bocadillo. Tenéis que poner la variable que queráis o directamente, si no queréis usar solo una variable, vamos a leer lectura, por ejemplo. Y tenemos que igualarlo a input. Input. ¿Veis que se pone...? Esto no lo he explicado, pero todas las funciones especiales se ponen de un color distinto para confundirlas de las variables. Eso, creéis que no, sirve para saber si estáis escribiendo bien la función. Vale, escribís input y vamos a imprimir lo que pone, ¿vale? Vale. Ahora, ¿de dónde lee esto? En este compilador lo lee desde stdin, pero en otros sitios, precisamente si compiláis desde Python, desde la consola, lo va a leer desde aquí. Y va a esperar a que introduzcáis algo por ahí. ¿Qué queréis que lea? Mi nombre, por ejemplo. Vamos a poner Daniel. Vale. stdin funciona de la siguiente forma. Cada línea es una variable. Y aquí, por ejemplo, va a leer, cada vez que pongamos input, va a leer una línea tras otra. Aquí si pongo Daniel 2, el input que va a recibir aquí, como es el primer input que ponemos, es Daniel. Entonces, si imprimimos... Ah, vale, porque he escrito mal, perdón. Vale. Aquí, lectura. Luego es igual a input. Input. Se ha ido a stdin, ha leído Daniel y ha continuado. Y lo ha guardado en lectura. Esto tener en cuenta, tened cuidado con eso, porque si aquí no hay nada, e intenta leer algo, os da error. ¿De acuerdo? Y pues hasta aquí el taller, porque no hay más tiempo. Me hubiese gustado seguir explicando más cosas, la verdad. Pero claro, creo que he intentado abarcar mucho y pues no ha habido tiempo.
si vale el taller, o sea, la presentación ya está preparada y todo eso, entonces por mí bien. ¿Os ha gustado chicos? Ok. Si queréis, en los ejercicios hay 14 ejercicios que podéis hacer ahora y luego ya son condicionales y todo eso. Y eso, si queréis que comparta también lo que es la presentación para que le echéis un vistazo y tal. Y si queréis aprender Python lo que es bien, os recomiendo páginas también, si queréis, os las pongo en lo que es la carpeta de la presentación. Y bueno, pues un placer.